Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero Incluyente. Hoy hablaremos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Es un espacio de información y dignidad para todos. En este momento hablaremos de tres noticias muy importantes sobre los derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad física. Esas noticias son para toda la sociedad, porque conocer los derechos es el primer paso para respetarlos y exigirlos. Comencemos. Las personas con discapacidad física y motora tienen los mismos derechos a vivir su vida íntima, libre y plena. Conocer estos derechos es la única forma de exigir que los respeten dentro de la sociedad. Bueno, ahora sí empecemos. Tenemos nuestra primera noticia. Esto nos lleva y nos remite a la historia de Juan Pablo. Juan Pablo es un joven de 24 años que vive en la ciudad de Medellín. Juan Pablo tenía 20 años cuando sufrió un accidente de tráfico que le generó una lesión en la médula espinal. Desde ese día, Juan Pablo utiliza una silla de ruedas para moverse. Después del accidente, su familia lo quería proteger de absolutamente todo. Sobre todo su mamá pensaba que ya no podía ducharse solo, que ya no podía salir con sus amigos, ni mucho menos tener una relación afectiva o una vida sexual. Su papá, aunque nunca lo dijo directamente, asumía que Juan Pablo ya no era como los demás hombres. Aquí tenemos nuestro primer contraste con la realidad. Tenemos los imaginarios versus las realidades. Los imaginarios es algo falso, una creencia errónea que tenemos y pues tenemos la realidad, que es la que se tiene que vivir. El primer imaginario es que no tienen deseos sexuales. Pues eso es realmente falso porque todas las personas tienen las mismas necesidades afectivas y sexuales que cualquier otra persona y la identidad no se elimina. Bueno, por otra parte tenemos otro imaginario, que la familia debe decidir por ellos. Obvio no, son adultos autónomos y todos ellos tienen la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sus relaciones y sobre todo su vida íntima. Y finalmente tenemos el tercer imaginario, hablar sobre el tema es inadecuado. La realidad es que la educación sexual integral es un derecho fundamental para todas, absolutamente todas las personas, y negarla es discriminación. Luego de ver esto, hoy Juan Pablo trabaja, tiene pareja, participa en actividades sociales y deportivas adaptadas pues, a su discapacidad. Y es un ejemplo de que la discapacidad no define la capacidad de amar ni de vivir plenamente. Él nos comparte una frase y dice, yo tuve que aprender a conocerme de nuevo y aprender que tenía derechos que nadie me había contado. La educación sexual que recibí en el hospital fue un punto de partida. Bueno, tenemos nuestra segunda noticia. Es igual de urgente e importante que el caso de Juan Pablo que lo acabamos de ver. Muchas personas con discapacidad han visto que sus derechos sexuales y reproductivos son vulnerados y hoy les vamos a contar qué pueden hacer al respecto. María Fernanda tiene 31 años y tiene una discapacidad física en sus miembros inferiores. Hace un año quedó embarazada y cuando fue a la clínica a solicitar su control prenatal, el médico le dijo que personas como ellas no deberían tener hijos y se negó a atenderla con respeto. Además, en el hospital le recomendaron someterse a un procedimiento de esterilización, sin explicarle bien sus implicaciones y sin darle tiempo de decidir, y mucho menos sin darle el apoyo de un intérprete o una persona facilitadora que le pudiera explicar sus opciones o el proceso a realizarse. Lo que vivió María es una violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Pero María no se quedó callada y decidió buscar orientación y aprendió que existen mecanismos para exigir que sus derechos sean respetados. Tenemos tres mecanismos, el de la acción de tutela, el derecho de petición y la defensoría del pueblo. La acción de tutela es una herramienta gratuita y sin abogado para proteger los derechos fundamentales violados. El juez tiene máximo 10 días para responder al fallo. Tenemos el derecho de petición. Este es una solicitud escrita a entidades públicas o de salud para pedir información o denunciar el maltrato. Tienen un plazo de 15 días para responder. Y la Defensoría del Pueblo. Es la entidad encargada de proteger los derechos humanos en Colombia y acompañando cada proceso legal. María Fernanda hoy es mamá de una hermosa niña y sabe que sus derechos valen. Por tanto, si alguien viola tus derechos, tú no estás solo o sola. Hay herramientas y hay personas que pueden ayudarte. El fallo fue de tutela favorable, pues María Fernanda impuso una tutela contra el hospital y el juez falló a su favor, obligando a los médicos a brindarles una atención médica digna y preferencial y respetuosa durante todo su proceso. Bueno, si has llegado hasta aquí es maravilloso. Ahora tenemos nuestra tercera y última noticia. Y es una recomendación muy importante para todas las personas con discapacidad y sus familias. Esta historia se trata de Carlos Andrés.
Él es una persona de 28 años y tiene una discapacidad física severa en sus 4 extremidades. Durante muchos años, su familia asume que Carlos no podía tomar ninguna decisión por sí mismo y decidían por él dónde vivir, qué comer, a quién quiere ver y también bloqueaban sus relaciones afectivas. Cuando Carlos conoció a Valentina, una joven que conoció en un grupo de teatro inclusivo, su familia se opuso completamente a la relación, diciendo que él no estaba en condiciones para tener novia. Carlos no sabía que tenía derecho a decidir por sí mismo. Pero aquí es la parte maravillosa. Tenemos una ley que lo respalda, que es la ley 1996 de 2019. Un trabajador social le habló a Carlos sobre dicha ley y esto le cambió la vida. Pues esta ley abarca 4 aspectos muy importantes. Capacidad jurídica plena, que reconoce legalmente que todas las personas con discapacidad pueden tomar decisiones válidas en todos los ámbitos de su vida, íntima y civil. Elimina la interdicción, prohíbe el antiguo proceso judicial que declaraba a la persona incapaz, dándole el control absoluto a un tutor o cuidador. Tercero, tiene un sistema de apoyo, crea la figura de personas de confianza para ayudar a comprender opciones y comunicar estas elecciones sin reemplazar la voluntad del ciudadano. Finalmente, es dignidad humana, pues garantiza que nadie pueda anular el derecho de casarse, convivir, tener relaciones, firmar contratos ni elegir tratamientos de salud. Y estas historias tienen finales felices. Hoy Carlos Andrés vive con Valentina, son compañeros de vida y su familia al principio que se oponía, hoy los apoya. Él dice y nos comparte esto. Aprendí que mis decisiones importan y que nadie tiene el derecho a ignorar mi voz, que yo soy el único dueño de mi propia vida y mi propio amor. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de nuestros capítulos. Y recordemos, los derechos no son un privilegio, son una garantía para todos y todas. Hablemos de sexualidad, porque cuando hablamos cambiamos. Hablemos de discapacidad, porque así rompemos las barreras invisibles de la sociedad. Gracias por vernos y hasta la próxima edición de nuestro noticiero incluyente. Gracias.